Entonces ahora vamos a hablar un poquito de la representación de Lineweaver-Burke. Ustedes esto lo vieron bien con la profe Hilda, también llamado de dobles inversas, con el cual ella le mostró el gráfico donde podemos obtener la velocidad y la km, ¿sí? Usando el gráfico de dobles inversas para que ya no, para ya no usar una hipérbola, sino para tener ya una recta. Entonces esta es su funcionalidad y también nos permite discriminar entre los tipos de inhibición. De acuerdo a cómo son las rectas del sustrato y del inhibidor, yo puedo saber qué tipo de inhibición está ocurriendo. No quiero ser repetitiva, esto lo vieron bien con la profe Hilda, solo que simula hacer la ecuación de la recta, ya que vamos a tener una recta, nos permite obtener en el eje X, nos permite obtener menos 1 sobre km, y en el eje Y nos permite obtener 1 sobre velocidad máxima. ¿Sí? La intersección con el eje Y, 1 sobre velocidad máxima, la intersección con el eje X, menos 1 sobre km. Solo eso, esto lo vieron también. Entonces, el despeje nada más de cómo la recta que en el eje Y tiene 1 sobre B me da en su intersección 1 sobre velocidad máxima, y como en el eje X que tiene 1 sobre la concentración de sustrato me da que esto 1 sobre la concentración de sustrato que está en el eje X me da menos 1 sobre km. Entonces, simplemente para acordarme que yo de una recta de dobles inversas, donde en lugar de tener una parábola voy a tener una recta, en la intersección con el eje Y voy a tener 1 sobre velocidad máxima. Y en la intersección con el eje X voy a tener menos, siempre el signo negativo, 1 sobre km. ¿Está bien? Entonces vamos a pasar a los ejercicios. Acá está la representación directa, que es B sobre concentración sustrato, que ya veníamos viendo, y como cuando hacemos las dobles inversas, esto se linealiza. Y de la intersección con el eje Y tenemos 1 sobre B max, y la intersección con el eje X tenemos menos 1 sobre K. Entonces, empecemos. Calcular la velocidad máxima y la km de una reacción enzimática, cuyos datos representados según Lineweaver-Burke permiten observar como intersección con los ejes Y y X, respectivamente, los siguientes valores. 25 moles a la menos 1 por hora sería para el eje Y, ¿sí? Y para el eje X sería menos 1.3 por 10 a la 2 moles menos 1 por litro. Luego realizar los siguientes cálculos. Nos pide, acá nos muestra cómo vamos a determinar primero y luego vamos a ver más adelante qué cálculos nos pide. Entonces lo primero que tenemos que hacer es determinar la velocidad máxima y la km utilizando estos puntos que son la intersección a la recta de dobles inversas. Acuérdense, el del eje Y es 25, el del eje X es menos 1.3. ¿Qué obteníamos del eje Y? Velocidad máxima, porque sabemos que la intersección en el eje Y es 1 sobre B, ¿sí? 1 sobre B es el que está en el eje Y, y eso nos daba el valor de 1 sobre velocidad máxima. ¿Y qué teníamos en el eje X? Que era 1 sobre la concentración de sustrato, y eso nos daba el valor de menos 1 sobre la km. No se olviden del signo negativo. ¿Saben por qué? Porque como ven ustedes, como está del otro lado de la recta, siempre van a ser números negativos. ¿Está bien? Las intersecciones que nos den. Entonces, si esos son números negativos, nuestro valor de camino puede ser negativo. Entonces, siempre tiene que estar el número negativo antes de 1 sobre km para que pueda ser negativo por negativo, positivo. Entonces, I, que es 25, 1 sobre B, eso es igual a 1 sobre velocidad máxima. Yo sé que esto, que es 1 sobre B, es el eje Y y eso es 25. Eso me da 1 sobre velocidad máxima. Entonces, si yo quiero velocidad máxima, esto tengo que pasar a este miembro y 25 tiene que pasar dividiendo 1 sobre 25, me sale que la velocidad máxima es 0.04 moles por hora. ¿Está bien? Ven acá como eran moles a la menos 1, pero ahora se hizo la inversa, ¿sí? Pasó arriba, entonces también se invirtió el valor, subió moles. ¿Está bien? Por eso ya no tiene el valor de menos 1. Y acuérdense siempre que la velocidad es
es moles o molar por minuto por hora. ¿Sí? Es concentración sobre tiempo. Acuérdense de eso. Entonces ya tengo la velocidad máxima. Ahora mi X. El X me daba 1 sobre concentración de sustrato. Siempre en el X está 1 sobre concentración de sustrato. Y eso me daba que era igual a menos 1 sobre km. Yo del eje Y puedo quitar velocidad máxima y del eje X puedo quitar km, ¿sí? Mediante estas relaciones. Y que tenemos en el eje Y 1 sobre B es igual a 1 sobre B max. Y del eje X, que es 1 sobre concentración de sustrato, puedo quitar menos 1 sobre la km. Siempre signo negativo porque acá tengo un signo negativo porque está del otro lado de la curva, del otro lado de la recta. Entonces ella tiene valores negativos. Entonces, en ese caso veo 1 sobre la concentración de sustrato o X es menos 1.3 por 10 a la 2. Entonces, eso es igual a menos 1 sobre km. Menos se va con menos, ¿sí? Y yo sé que km tiene que pasar arriba, porque yo eso es lo que quiero, el valor de km. Y menos 1.3 por 10 a la 2 va a pasar abajo, ¿sí? Se hace un cambio. Esto sube y esto baja. Entonces, acá les puse, no se olviden nunca del signo negativo, ¿sí? Porque para poder eliminar estos dos es importante que esté este signo negativo acá. Así que no se olviden nunca, les puse igual ahí en la diapositiva, les digo y les puse. Entonces, menos se va con menos y esta relación 1 sobre 1.3 por 10 a la menos 2 me da 7.69 por 10 a la menos 3 molar. 1.3 por 10 a la 2 no tiene signo negativo. Entonces a la 2. Y me da 7.69 por 10 a la menos 3 molar. ¿Está bien? 1 sobre 1.3 por 10 a la 2, 7.69 por 10 a la menos 3 molar. Negativo con negativo, positivo, por eso acá ya está el número con positivo. Entonces, ahora sí, ya determiné mi velocidad máxima en mi km mediante la intersección de las rectas, o sea, mediante la intersección con los ejes en la recta, ¿verdad? De dobles inversas, 1 sobre B versus 1 sobre S, donde en el eje Y está 1 sobre B, entonces la intersección con el eje Y me da 1 sobre velocidad máxima, mientras que la intersección con el eje X me va a dar la km. Ya lo hice, ya lo determiné y ahora sí puedo calcular lo que me pide. Si la concentración de sustrato es igual a 5 milimolar, ¿cuál será la velocidad? Entonces pongo mis datos. Mi velocidad máxima que determiné, que es 0.04 moles por hora, mi km que es 7.69 por 10 a la menos 3 molar y la concentración de sustrato que es 5 milimolar o 5 por 10 a la 3 molar. Entonces, la velocidad va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato sobre la km más la concentración de sustrato. Me pide determinar la velocidad, yo ya tengo la velocidad máxima, tengo la concentración de sustrato y tengo la km. Es simplemente reemplazar todos los datos. Entonces, en lugar de velocidad máxima pongo el valor que es 0.04 moles por hora por la concentración de sustrato que es 5 por 10 a la menos 3 molar, porque esto está milimolar, obviamente tengo que pasar a molar para que se pueda sumar acá. ¿Sí? Se puede eliminar después. Entonces, la km, que es 7.69 por 10 a la menos 3 molar, más la concentración de sustrato nuevamente, que es 5 por 10 a la menos 3 molar. Sumo estos dos de abajo y me da 0.0269 molar. Molar se va a ir con molar, se eliminan ambos, multiplico lo de arriba y divido lo de abajo y me sale que la velocidad es igual a 0.016 moles por hora. ¿Está bien? Cuando la concentración de sustrato es de 5 milimolar, la velocidad máxima es 0.04 moles por hora y la km es 7.69 por 10 a la menos 3 molar.